Camí a l'èxit, amb Imma Àries. Benvinguts, benvingudes. Estic aquí amb Lídia Serra. Benvinguda, Lídia Serra. Hola, bon dia. Bon dia, Imma. bon dia. Lídia, també coneguda per Sant Jacint Satyadhara, és la fundadora del Yoga Educa. El Yoga Educa que está en Manresa y que lo fundó, si no me equivoco, en el 2013, ¿correcto? Exacto, Ese sí. fue el año, un año importante para las dos, creo. Coincidimos en cosas. Bueno, ella es maestra de primaria, especializada en educación musical y profesora de Bihar Yoga, nacida también en Manresa, donde tiene el centro. Hoy vamos a centrarnos en lo que sería armonía y coherencia. Bien, entonces se me ocurre que en qué nos ayuda justamente esa armonía que conseguimos cuando lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos están en coherencia. Claro, esa unión, esa armonía de lo que sentimos, pensamos y hacemos es lo que se llama el estado de yoga. Yoga no es una postura corporal, ni una respiración, ni una meditación. Es, en todo caso, lo que te lleva a ese estado. Puede ser unas prácticas, puede ser un día en la naturaleza estando con tus amigos, con tu familia. Ese estado es lo que es el estado de yoga. Y es Bien. muy importante en nuestra vida de cultivarlo, de nutrirlo. Es el único estado que nos acerca un poco más a la felicidad, por Sí. decirlo de alguna forma, estar en paz. Armonía significa... Sí. Armonía es equilibrio, es estar en ti. Es estar en ti misma, en ti mismo, en donde sea. Entonces vivimos en una sociedad en la que salimos hacia afuera, nos saca de nosotros. Es como vivir siempre fuera de casa. Entonces, Sí, el estado... agotador. Exacto, sí. Entonces, como siempre, estar fuera de casa, fuera. Entonces, ese estado lo conseguimos, lo conectamos, más bien, cuando vivimos en nosotros mismos. Entonces viene automático, no tienes que hacer nada, no tienes que hacer nada más. Entonces, como es bastante difícil debido a las situaciones que vivimos, los sentidos, la mente, las emociones, todo lo que nos rodea, la personalidad, entonces es importante buscar propuestas, técnicas que nos ayuden a recuperar otra vez ese orden interno, ese volver a ti misma, a casa, volver a casa. Es como vivir siempre fuera de viaje. Entonces, cuando vuelves a casa, te lo encuentras como te lo encuentras. Entonces, es como que mejor cada día dedicarle un ratito Sí, por supuesto, a estar en casa. para no echarlo tanto en falta y luego no Sí. reconocer ni tu casa, porque Eso puede es. ser que acabes por no reconocerte. No. En estos momentos en la sociedad, ¿por qué crees que hay tantas demandas, conflictos en todas partes? ¿Por qué la gente Sí. no vuelve a casa, la gente? Desde mi experiencia y mi conciencia, es justamente esto que decíamos. Tenemos muchas necesidades materiales, sensoriales, emocionales, todos nos pasa así, los humanos funcionamos así. Entonces esas necesidades, ese funcionamiento continuamente nos pide que estemos buscando afuera respuestas de esas necesidades. Entonces se desequilibra y las buscamos continuamente fuera, esas respuestas a esas necesidades, y al estar continuamente conectados fuera, entonces damos como el protagonismo, la responsabilidad a todo lo que está fuera de lo que nos ocurre dentro. Y entonces ese funcionamiento causa mucho dolor, causa insatisfacción, porque tú te retiras y pones de protagonista a todo lo que está fuera de ti, porque crees que eso te va a solucionar la vida. En realidad todos lo hacemos muy bien y tan bien como podemos y hacemos, porque lo que queremos son soluciones a encontrar y a conectar ese estado. Pero es que lo llevamos dentro, ese estado. Está ahí por nacimiento, por genética, por especie. Está ahí dentro. Solo que nos confundimos y nos pensamos que lo vamos a encontrar fuera,
Y entonces es como una cultura de buscar fuera lo que ya está dentro, y entonces eso es un ir y venir continuo, gastas mucha energía y tampoco llegas a un punto en el que te encuentres a ti misma y puedas reencontrar esa paz. Una cosa, cuando te dedicas como ser humano a buscar soluciones fuera y a estar todo el día en contingencia con todo lo que viene, lo que ves y quiero esto, o siempre quieres estar donde no estás y cosas de este estilo, cuando la persona consigue estar siempre centrada, siempre en su centro, ¿se vuelve una persona menos sociable para los demás? ¿O cómo la ven los demás? Porque mira, claro, lo típico es que todo el mundo esté en el mismo estado, ¿no? De búsqueda equivocada. Pero cuando tú de verdad lo consigues constantemente, ¿cómo te ven los demás? ¿O eso ya no importa? No importa, es como un flujo de ríos. Hay aguas que pasan por un lado y otras pasan por otro lado, y todo fluye. Entonces encuentras tu camino donde sea y de forma de la que sea, y tus relaciones sociales son con las personas con las que tú te sientes afín, y otras personas tendrán unas relaciones con las que se sienten afines, y todo es perfecto, porque no hay ninguna dificultad. No es que te sientas más o que estés más relacionada con unas personas, con otras, más, menos. No hay ni más ni menos. Simplemente fluyes por ese río en el que tú conectas y te relacionas con las personas con las que conectas en ese río. Y todo está perfecto, porque las que conectan con otro río pues se ponen en otro fluir. Y todo va, porque la vida es como el agua, todo va, y si no se puede canalizar por un lado, se canaliza por otro. La vida es muy sabia. Sí, debemos dar gracias a ello, que la vida recoloca las cosas, es más sabia que nosotros, hay algo más grande, Yo sé que fusionas el Satyananda Yoga con el Vihar Yoga, y además las pedagogías de Waldorf, Rebecca Wild y la educación lenta. Me gustaría que hablases de cada una de estas pedagogías, o sea, la pedagogía Waldorf, para quien no lo sepa, qué es o qué extraes tú de ella, de Rebecca Wild, y luego de la educación lenta, qué significa también. ¿Te parece? Sí, perfecto. Son 3 formas de educar, que todas confluyen en algunos puntos, pero cada una tiene su manera de materializarlo de forma diferente, porque todas esas 3 pedagogías son la base de la educación del siglo XXI. Y a partir de aquí, juntamente con el informe de l'ORS de la UNESCO de los años 90, se han ido desarrollando formas de educarnos y de educar de forma respetuosa, en paz, armonía y en ambientes relajados. Entonces las 3 confluyen en estos puntos. Perfecto. Pero luego cada una, esta es la parte más filosófica, y cada una materializa y lleva a cabo este propósito de formas diferentes. Por ejemplo, la educación lenta es una actitud que se implanta en la escuela o en la vida cotidiana, de vivir respetando tu ritmo y priorizando. O bien educación Waldorf, lo que se basa básicamente es en los septenios, y cada 7 años pues tenemos unas necesidades diferentes, y es yo lo que aporto para satisfacer, para desarrollar esas necesidades, esas potencialidades. Y luego Rebecca Wild y Mauricio, pues igual cómo desarrollar las potencialidades, que en realidad eso es la espiritualidad, desarrollar las potencialidades de cada uno, pero lo hacen también teniendo en cuenta septenios, pero de una forma más abierta, creando una cosa muy famosa que ahora se llama ambientes, que es creando unos ambientes en los espacios determinados donde los niños y chicos y chicas puedan interactuar de forma más libre. En cambio, Waldorf hacen una programación más acotada. Son las semblanzas, lo parecido y lo diferente de cada una de ellas. Vale, pero todo es educación, al final todo va dedicado a los niños, ¿no? Sí, y a los jóvenes. Es educación desde el respeto en el proceso educativo. O sea, es poner al niño, al adolescente, al joven en el centro de la mirada y ver lo que necesita, y a partir de ahí ofrecerle los espacios para que pueda desarrollar lo que es.
desde su propio ser, desde su propia potencialidad. No lo que quiere que sean los papás, no lo que la sociedad impone, sino lo que de verdad él es capaz de hacer. Lo que es importante es lo que nos dice Rebecca Wild, es considerarnos como una semilla. A nadie se le ocurre decirle a una semilla de un manzano qué es lo que tiene que hacer para ser un manzano. No, porque ya lo lleva dentro. Pues lo único que hay que hacer es plantar esas semillas en el espacio adecuado para que pueda crecer y desarrollarse. Si plantamos esas semillas en el Polo Norte, evidentemente ahí no van a crecer. Por tanto, la educación del siglo XXI es así, es reconocer lo que es cada uno, cada semilla, y entonces plantarla y acompañarla en ese crecimiento para que se desarrolle para lo que es un rosal, una zarza, lo que sea. Lo que pasa es que los papás también tienen que estar muy, muy preparados e implicados para sentir que la educación de sus hijos debe ir por ahí. ¿Cómo crees tú que están de preparados los papás que no son del siglo XXI? Sí, siempre estamos preparados para hacer lo que tenemos que hacer, siempre. Entonces, solo hace falta que uno lo tenga claro, que está preparado. Incluso en momentos de dudas, todo lo que nos presenta la vida, estamos preparados para hacerlo. Y lo principal es la confianza y la conciencia de saber que es así. Entonces, confiar en ti y confiar en tu hijo, en tu alumno, en cualquier niño, niña, joven, es lo principal. Confiar y aprender a partir de su experiencia, a partir de lo que te están diciendo. Los niños y jóvenes son unos maestros excelentes. Observándolos, acompañándolos, aprendemos, y es importante que confiemos. Tú has confiado en muchos niños y yo creo que habrás cambiado la vida de muchas familias. Supongo. No, supongo, no. Hay cosas que uno sabe, porque se las dicen, porque gracias a Dios hay la gente agradecida que sabe reconocer hasta qué punto tu implicación ha servido para que cosas cambiaran, cosas que no eran las favorables y se convirtieran en armonía. ¿Cómo te sientes con eso? Tú vas aprendiendo de todo también, muy feliz, ¿verdad? Porque claro, seguro, si yo te he dicho así como un no sé, pero seguro que todo lo que hacemos tiene un resultado, tiene un acompañamiento, tiene una experiencia y un aprendizaje, todo, incluso pasando por la calle. A los niños, niñas jóvenes que nos ven a los adultos, estamos educando en ese momento, en cualquier momento. Ellos tienen unas antenas muy abiertas, entonces en cualquier momento nos educamos y educamos. Entonces eso es lo mejor que nos puede pasar, esa conciencia de saber que con nuestra actitud y con nuestra conciencia podemos acompañar niños, jóvenes, personas adultas, sus niños, sus jóvenes, sus adolescentes, y al mismo tiempo, como nos hacemos de espejo unos a otros, con sus experiencias y sus reacciones, tú te ves también nutrida de aprendizaje que haces a partir de esa experiencia que tú compartes con esos niños, jóvenes, personas con las que tú te estás relacionando. Entonces es un camino muy, muy especial, muy bonito, escoger, educar tu conciencia para educar a los demás que te educan a ti al mismo tiempo. Y así es continuo. Retroalimentación. Retroalimentación. Y entonces aquel que educa en un tanto por ciento más alto es la familia. Se va al 80% de influencia sobre la escolaridad, los niños, su educación, su desarrollo. Es la familia, lo principal. Eso es lo principal. Vale, pues vamos a educar a los papás todo lo que podamos. Todo, sí. Y ellos mismos ya quieren ser siempre, uno quiere ser siempre el mejor papá o la mejor mamá y dar lo mejor para nuestros hijos, ¿no? Entonces... Y yo te reitero, Inma, y es que es así. Debemos creer y convencernos de que es así, de que lo que hacemos, lo hacemos lo mejor que podemos y sabemos, y eso es lo perfecto, desde el corazón. Sentirse en paz con uno mismo, eso es importantísimo. Existe en tu página web una modalidad telemática que está dirigida a personas que ya han realizado la formación. Entonces, donde utiliza recursos como cuentos, juegos, arte, expresión corporal, canciones. Telemáticamente, ¿cómo lo consigues? ¿O son grupos pequeños o cómo lo hacéis?
Mira, son personas, alumnas que ya han hecho la formación de yoga para educar o que ya tienen un recorrido y experiencia en cuanto a yoga y educación. Entonces ahí ya tenemos una parte que el hecho de que sea online se pueda suplir la experiencia directa, vivida en directo. Sí. Entonces ya son personas que nos conocemos, que ya hemos hecho un recorrido, que ya tenemos un lenguaje común y una experiencia común. Entonces así, a partir de ahí, compartimos el yoga a través de los cuentos, de los recursos que nos ofrece la música, las artes, la expresión corporal, porque ya lo hemos compartido antes en una formación de todo un año, que es la formación de yoga para educar. Entonces es como un recordatorio, ¿sabes? Como los anuncios, que primero hacen el largo, luego hacen un recordatorio corto y todos sabemos de qué va. Pues algo así. Pues algo así, Muy sí. Vale, hablas de la educación desde el corazón, la práctica del educador como herramienta esencial para crear paz y armonía en el aula. Entonces, ese educador, ¿cómo tiene que estar de preparado cada vez que se pone delante de toda la gente que confía en él? Sí. ¿Cuán bien tienes que estar tú cada vez que haces unas clases? Sí, tienes que estar perfecta. Y si es un día que no estás del todo, también estás perfecta. ¿Por qué te das cuenta? Ajá. O sea, eso es lo principal. Es eso, sí. Es como la perfección desde la mirada del yoga, es la conciencia. Toda la conciencia que tú puedas tener, tú estás ahí en ti, ¿sabes? Estás en tu casa, estás dentro de ti. Pero dentro de ti pasan muchas cosas y en tu vida también. Entonces tú te pones delante de tus alumnos, de tus alumnas, y eres honesta. Y tal y como estás, tú les ofreces lo que tú eres y lo que tú sabes. Y cuando estás en ese estado es maravilloso, porque hay momentos en los que el flujo del aula, tu flujo, depende del día que tú tienes, todo es caótico o todo es equilibrado, fluido o muy caótico a nivel emocional, energético. Entonces tú tienes que estar en ti y trabajarte, cuidarte, nutrirte cada día, hacer una práctica cada día para estar en ti, porque si no te sales mucho hacia afuera y entonces no puedes acompañar de una forma tan especial, tan como se merecen esos grupos, esos niños, niñas, jóvenes. Pero cuando te sales de ti, te das cuenta y puedes volver. Incluso yo muchas veces lo he expresado en mis clases. Me he ido y me he salido. Y entonces he vuelto, ¿no? He hecho como un recordatorio, unas respiraciones, se han quedado todos allí. ¡Wow! Entonces he dicho, mirad, yo ahora tengo que parar, voy a hacer unas respiraciones. Habéis visto, me he ido de mí misma. En mi centro, Perdonad, pero es que la situación me ha desbordado. Hago un par de respiraciones y continuamos. Y la respuesta, mira, se me pone la piel de gallina. ¿Sabes cuál es la respuesta? ¿Qué te dicen? Desde un corazón maravilloso te dicen, Lidia, tranquila, no pasa nada, ya continuamos. ¿Ves? Sin presionar, entendiendo lo que pasa, la sinceridad desde el corazón nunca puede tener una mala respuesta. ¿Los niños desde qué edad van a tu escuela? Todas las edades son bienvenidas, todas, porque ahora yo lo que estoy haciendo mucho es yoga en familia. Y el yoga en familia es todos vienen, incluso pues cuando hacemos el retiro de yoga en familia en verano, es yoga en familia todos, los que vienen solos, los que hacemos familia juntos, los que vienen con sus niños, con sus jóvenes, todos juntos hacemos una familia y hay espacio para todos, prácticas para todos. Y entonces lo que no vamos a hacer es decir, bueno, los niños y niñas a partir de 6 años, porque es cuando haces un encuentro familiar con tu familia, todos, tú no dices, invitas a tu familia a comer, tú no dices que solo vengan los de 7 a 10 o los de 7 a 21, no. Entonces es familia. Familia, todos, familia yógica, para educarnos juntos. ¿Sois una gran familia ya? Sí, sois una gran familia. Una cosa, sé que cada mes también vas a las islas. Sí. ¿Vale? Sí. ¿Nos puedes explicar dónde vas, qué haces? Sí, voy a Manacor, al centro Arati Yoga, donde está Zahara, que es una persona maravillosa en la que nos ofrece su centro, su espacio de Arati Yoga. Y allí cada mes voy a hacer la formación de yoga para educar
el sábado, un sábado al mes, todo entero. Y el viernes, al día anterior, pues compartimos una sesión de yoga en familia, también allí en Arati Yoga. Muy bien. Sí, es maravillosa la experiencia porque además hay mucha apertura en las islas ahora, mucha apertura educativa. Aquí también. Sí, pero las islas sí que es verdad que hay mucha concentración, muchas ganas de cambiar cosas ahí, sí, ¿verdad? Y yo lo que percibo, la energía de allí es una energía que la impulsa mucho el corazón. Nuestra energía aquí en Cataluña, en España, es una energía más mental. Entonces nos va muy bien conectarnos con las islas porque es una energía más del corazón. Por eso va tanta gente y se escapa ahí. Sí, nos va. Y a nivel emocional es una energía que nos une a lo que siento, lo que pienso y lo que hago. Estar en un espacio así de por isla. Eso, sí, el mar cercano. Sí. Claro, todo el mundo va ahí de vacaciones buscando esa paz y esa armonía, cuando realmente también se puede sentir cuando uno está consigo mismo, ¿no? Pero desde luego lo puedes sentir en cualquier parte. Muy bien. ¿Cuántos grupos tienes o cómo lo haces? ¿Cuánto tiempo dura? Si alguien quiere venir a Yoga Educa y hacer uno de los cursos que haces, no sé cómo los haces, ¿durante cuánto tiempo se compromete? ¿Cuántas horas a la semana para hacer luego ese retiro familiar de verano? ¿Cuánto tiempo está contigo? Sí, el tiempo que se quiera. Es como un restaurante. ¿Sí? Hay una carta amplia de platos para nutrirse. Muy bien. Sí, primeros aperitivos, primeros, segundos, postres, todo. Entonces, luego hacemos una celebración, que es el retiro. Sí. La celebración es, ahora vamos a celebrar que todos los que venimos pues a la formación de Yoga para Educar, que dura todo un año, un encuentro al mes, un sábado al mes. Bien. La formación continua presencial, que es también un sábado al mes, para profundizar en el yoga y educarse a sí mismo a través del yoga. La continua online, que también es una vez al mes, más para recursos para niños y niñas, pero igual tú quieres venir a clase una vez a la semana y entonces pues también tú vienes a clase una vez a la semana, o quieres venir a un encuentro que hacemos de todo el día entero, de yoga en familia, pues en el que comemos juntos y pasamos el día juntos, con Lidia Papió, que ella ameniza con el piano las sesiones, ella es de Reus, o bien puedes decirnos, ven a mi escuela, como hacemos, pues nos vamos a las escuelas con Lidia Papió y ofrecemos las sesiones a los niños directamente al aula. Perfecto. O sea que hacemos catering también. Sí. O sea que vamos y llevamos y vais personalmente a nutrir. Sí, exacto. Está muy bien, de esta forma tú escoges el plato que quieras, en la dosis que quieras, y eso sí, la celebración final del retiro de julio o de verano, este año será en julio, para hacer ahí pues como cuando hacemos una celebración, ¿no? Una boda. Entonces el yoga es una boda, porque tú te casas contigo misma, con tu sentimiento, con tu pensamiento, con tu acción, y compartes esa boda con todas las personas que quieran venir. Muy bien. ¿Cómo lo ves tú de importante lo del yoga? Es que nutre todos los cuerpos. Sí. De una sola vez nutres todos los cuerpos. Si haces yoga conectado con la tradición, claro. Vale, cuando dices cuerpos te refieres al cuerpo físico. Son 5 cuerpos según la fisiología yógica. Sí. Cuerpo físico, cuerpo mental, cuerpo energético, cuerpo consciente y cuerpo creativo, el intuitivo. Vale. Claro, ¿cómo nutres el cuerpo consciente o el cuerpo intuitivo? ¿Cómo lo nutres? Pues sabiendo que lo tienes, ¿no? Además. De entrada eso, sí. Puede empezar por ahí. Sí, y luego pues con prácticas que sean integrativas de diferentes tipos para que nutran un poco todo. Por esto he explicado lo del menú. Claro, porque el menú que ofrece el yoga según la tradición, el que yo sigo, pero otras tradiciones también, pero el Vihar Yoga está diseñado según la tradición del yoga, que es nutrir un poco todos los cuerpos y ofrecer elementos para que podamos estar nutridos y fuertes muy ante bien. La vida. Contigo veo el yoga de una forma muy diferente, ¿sabes? O sea que me encanta que el yoga realmente sea así, no solamente el tener poses o hacer poses
sino que haya algo más, hay mucho más detrás, por lo que veo. En realidad, la tradición del yoga se ocupa del ser humano en todos sus ámbitos. Y todo está perfecto. Cada tradición, cada línea de yoga, pues se ocupa, unos se ocupan más de la parte física, otro más de la parte meditativa. Sin olvidar las otras, por eso. Cada uno, sí, a su manera, todo es el mismo flujo que decíamos, hacia el mismo lugar. Lo único, pues bueno, que cada uno en nuestro río. En nuestro río, cada exacto. uno en nuestro río. Sí. Pues nada, me ha encantado tenerte como siempre en el programa y bueno, veré de aquí muy poquito tu centro para que podamos hablar de él además. O sea que gracias, muchísimas gracias Lídia por estar conmigo, de verdad. Gracias Ima, a tots por también. invitarme y muy contenta y feliz. Vamos a seguir, venga, gracias a tots. Camí a l'èxit, amb Imma Àries.